Pastora Sandra Oyola, no queremos perder más tiempo. Pastora, gracias por estar ayer con nosotros en nuestro segundo día de ayuno y oración por la pastoral. Fue extraordinario el tiempo que vivimos y a la misma vez también, pastora, yo le agradezco porque cuando la llamé y le presenté este proyecto, usted no titubeó en creer en él. Y usted me dijo gracias por darme, ¿verdad?, la oportunidad de poder servir. Y yo le tengo que decir hoy, pastora, gracias a usted, y desde el primer día lo estuvimos hablando, que era para la gloria de Dios, y hoy, 50 programas después, podemos decir que el Señor ha sido generoso y bueno con nosotros desde el principio hasta hoy, y lo seguirá haciendo porque Él es bueno siempre. Y gracias, pastora, nuevamente por haber creído en este proyecto. De verdad que nuestra experiencia de Tertuhablemos ha sido gloriosa, primero por la gloria de Dios y por la gracia de Dios, y luego por gente como usted, que ciertamente son invitados que vienen preparados y vienen con tanta bendición, con tanta unción de Dios, que han logrado impactar el corazón de nuestra audiencia. Y para la gloria de Dios, ya estamos llegando a Brasil. Desde Puerto Rico llegamos a tantas naciones para la gloria de nuestro Señor. Pastora, gracias y bienvenida nuevamente. Amén. Gracias a ti, Pastor Semidey, y te felicito y me uno a todo este equipo ministerial con este logro de 50 programas. Y justo en el momento donde Puerto Rico, hablo de Puerto Rico, pero esto a nivel global, que la iglesia se encuentra en esta transición y muchos pastores de repente necesitaban herramientas para lidiar con estos cambios, justo ahí Dios coloca desde su corazón al tuyo estas herramientas. Yo digo que el que camina solo es porque realmente quiere. Estoy de acuerdo. Y me tomo la libertad de decirlo porque herramientas hay con todo este banco de recursos, dando de diferentes fuentes y alternativas a la pastoral de Puerto Rico y más allá de Puerto Rico. Así que les felicito, les bendigo y cada día me comprometo a seguir cubriendo en oración para que esta palabra que se comparte aquí llegue a donde Dios ha determinado que debe llegar y alcance a quien Dios ha determinado que debe alcanzar en esta hora. Y pues el pasada semana tuvimos estos problemas después esta tormenta con la internet, pero ya estamos aquí, damos gracias al Señor. Se ve nítido, pastora, como siempre, se ve, ahí está nítida la señal. Gracias a Dios. Mira, la palabra del Señor dice en el Salmo 148, y quiero leerlo, algunos versículos. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Luego continúa hablando, alabe toda la creación. Y luego más abajo dice, los reyes de la tierra, los pueblos de todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes, las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre la tierra y los cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Siempre que hablamos del ministerio intergeneracional, que es el tema, y repasamos, el ministerio intergeneracional es el compromiso de una iglesia con diversidad de talentos, con muchos dones y sin barreras, que pueda proclamar y vivir la bendición mutua, crecimiento mutuo, desafío mutuo entre niños, juveniles, jóvenes y mayores. Y cuando encontramos porciones bíblicas como esta que acabo de leer, cuando Dios mira y mira a su pueblo y ve su iglesia, lo que ves eso es un entero con una diversidad de dones que Él mismo ha repartido, talentos que Él mismo ha dado para que podamos edificarnos unos a los otros. Nadie es demasiado joven o demasiado viejo para estar en la iglesia, todos somos la iglesia de hoy. Entonces, por la misma línea que llevábamos, hoy tocamos la generación X, esa es que yo soy parte, la generación X, todas las transiciones en las generaciones, transiciones en etapas que son momentos de mucha fragilidad,
pueden abrir o pueden cerrar oportunidades. Y ahí es donde está la iglesia para ser facilitadora en integrar todas esas generaciones para hacer la encomienda que el Señor nos ha enviado, que es el fin y es el objetivo. Pero mencionando la generación X en este recorrido que hemos llevado, la generación X le tocó vivir muchos cambios. Se considera que es una generación enfocada en la preparación académica, una generación que trascendió en su niñez análoga a una adultez digital. Así que se le ha hecho más fácil la transición de adaptarse a los cambios tecnológicos, el gusto por manifestaciones culturales. Entonces yo vengo de esa generación donde he tenido que inmigrar desde Esa es la X, ¿verdad, pastora? Sí, la generación X. Yo estoy ahí. Ahí está. Sí, me está describiendo. Algunos estamos en el borderline, otros están en el centro, pero ahí estamos. Mire, nos tocó vivir la llegada del CD. Nosotros venimos de los 8-track y de los 8-track pasamos a los cassettes. De hecho, ahí incluyo los LP, los 45 y 33 revoluciones. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahí vivimos esa transición de la famosa PC de escritorio con los famosos floppies y las maquinitas de flipper, esa de pinball. Usted me está tirando por ahí lo tremendo. Sí, por ahí vinimos en la transición de los Walkman a los cassettes, los videocassettes. Así es. Pero vimos nacer la internet, vimos nacer la famosa burbuja, el @ el .com, lo vimos nacer en celulares. Sí, también. Recuerdo los primeros, eso era una máquina grandísima. Un vidrio, era un ladrillo. Portátil, exactamente. Eso era un arma mortal, pastor, eso no era un teléfono, eso era un arma mortal, básicamente. Yo trabajaba en una librería que he mencionado anteriormente aquí y yo recuerdo que hablábamos de todos los cambios que venían llegando en esta generación y uno de los muchachos decía, no, y pronto nos estaremos viendo cuando nos hablemos. Y eso yo lo veía tan lejano. Al toque de un botón estaremos no solamente hablando por teléfono, los lineales, que son los que todavía quedan en algunos lugares, sino que estaremos en teléfonos portátil y mirándonos, y no importa la distancia. Entonces, esta generación, no solamente en el área tecnológica, ha tenido que vivir todos estos cambios, sino en la iglesia. En la iglesia. Yo vengo de la iglesia pentecostal MI, así que en AJEC vimos este mover de cambios. Ahí surgieron muchos líderes con una mentalidad que algunos de ellos pues no fueron bien entendidos y como no fueron bien entendidos pues no fueron quizás orientados en estos cambios, pero gracias al amor de Dios que por lo menos los ha mantenido en los caminos del Señor. Pero vivimos muchos cambios dentro de la iglesia, la liturgia, de ahí surgieron los cambios de estos diseños tradicionales de iglesia, a nivel vertical, ¿no? Que eran a lo largo y al final estaba el altar y de repente comenzaron estos diseños horizontales, con el altar a lo ancho, por donde entramos y esto parecía más como un centro de convención. Un teatro. Y exacto, entonces, pero esa generación que vivió tantos cambios es la generación que hoy es prácticamente el número más grande dentro de nuestras congregaciones. Entonces se le hace más fácil adaptarse a estos cambios, aun cuando en medio precisamente de esta pandemia que estamos viviendo, lo que es la era digital como iglesia y que nos hemos visto obligados a recurrir a estas herramientas, esta generación se le ha hecho más fácil inmediatamente aprender el uso de la plataforma Zoom, por poner un ejemplo. Se le ha hecho más fácil. Mire, el Facebook está lleno, repleto de esa generación, porque las generaciones que le han seguido, pues ya son los Instagram, son los Snapchat, son los Twitter, pero esta generación X se le ha hecho más fácil adaptarse a estos cambios que la generación Boomer, que es la próxima. Entonces, ahí es donde entra el recurso de la iglesia. ¿Qué podemos hacer con esta generación que se le ha hecho más fácil adaptarse a todos estos cambios
para ayudar a esas otras generaciones, porque estamos hablando del ministerio intergeneracional. Esta generación X está abierta a que los millennials y la generación Z les enseñe el manejo de los nuevos celulares, las nuevas plataformas, las redes sociales, están más abiertos a enseñar, pero nos toca a nosotros también, que quizás estamos más cerca de la generación boomer, a ayudarlos en la transición. Entonces, la generación boomer les cuesta un poco que la generación millennials les ayude en esto, pero nosotros que estamos ahí tomados de la mano de esta generación boomer, pues se nos hace más fácil, precisamente en el tiempo en que estamos viviendo, en este tiempo donde aún las reuniones presenciales están limitadas en su asistencia, pues nos toca a nosotros mantener esa conexión con esa generación de los boomers. La generación de los boomers son personas muy comprometidas con su trabajo, motivadas por tener buenas posiciones económicas, lograron independencia, viven, aman su independencia porque trabajaron para eso. Son miembros de familias numerosas y viven ocupados con el espíritu jovial, no necesariamente con la edad. Y nosotros vamos tomados de la mano con esa generación. Entonces, como iglesia, habiendo hecho este recorrido con estas diferentes generaciones, creo que somos los que estamos más cerca de esta generación boomer y aún los que quedan después de los boomers, que ya son los ancianos, mantenerlos conectados. Y yo creo que si algo en este momento ha tenido un renacer en cuanto al ministerio intergeneracional, es tener que usar los recursos tecnológicos que el Señor y solo Dios ha dispuesto para este tiempo para la iglesia. De acuerdo. Entonces, ayudarlos a conectarse, a cómo manejar estos instrumentos, y si no, como hemos visto en muchos casos, y precisamente esta semana, lamentablemente en Puerto Rico, con esta oficina de energía eléctrica, con este anciano que no podía hacer la conexión. Entonces, prestar atención como iglesia a no dejar rezagado esa población y buscar la manera de mantener conectados. Ya en los próximos programas estaremos tocando algunas estrategias que se pudieran usar en este tiempo, en esta era tecnológica, y cómo poder mantener conectado todo esto, porque como inicié leyendo la palabra, cuando Dios mira, no ve esta segregación que nosotros estamos aquí describiendo, más bien a manera de cómo funcionamos y entender las generaciones para ver cómo respondemos a sus necesidades particulares. Pero cuando Dios mira, ve un entero y todos nos necesitamos, unos a otros nos necesitamos, y sobre todo mantener o nutrir la cultura de honra, lo que es la honra hacia esas generaciones que nos antecedieron, que llevaron la palabra, quizás no al alcance de un botón, que caminaron a pie, literalmente por montes, quebradas, que se amanecieron en vigilias de oración, que procuraban el bautismo del Espíritu Santo inmediatamente, la conversión de la persona. Esa generación que abrió camino, que quizás hoy nosotros vemos que tenemos estas herramientas digitales, pero a los que estuvieron antes que nosotros no era al alcance de un botón, era puerta por puerta, hubiese sol o lluvia, y honrar esa generación que nos ha dejado un gran legado de fe. Y eso nos toca para nutrir en lo que es el ministerio intergeneracional. Pastora, y no decir, pues, ajá. Perdóneme que le interrumpa, es que usted está diciendo cosas que son tan poderosas y tan ciertas. Mire, ayer cuando yo estaba viendo el reportaje de lo que ocurrió en Fajardo, me parece, o en esa área con aquel ancianito, que de verlo, vemos que es una persona que tiene unas profundas limitaciones y que de alguna manera aquel empleado de la autoridad lo que le está haciendo es señalándole a la puerta, presentándole los papeles y dando unas instrucciones, como si el pobre anciano supiera lo que le están diciendo. Me parece, aquello era indignante. Cómo de alguna forma nuestros ancianos
literalmente se olvidan. Y a mí me parece que esta generación X es la generación que debe, como usted está diciendo, mirar hacia nuestros ancianos y poder ver y poder de alguna manera ver la posibilidad de cómo creamos proyectos para ayudarlos. A mí me provocó tanta indignación que me puse a llorar, pastora. Me sacó las lágrimas. Y yo lo que le decía a mi esposa, en un momento dado le decía, llorando, le decía a mi esposa, si yo tuviera los recursos, si yo fuera rico, yo me levantaba de mi silla, yo arrancaba y caía donde aquel don allí. Y lo podían ayudar y pudiéramos hacer algo. Ver una anciana en las noticias que desde Huracán María está viviendo en unas condiciones infrahumanas y cómo pasan millones de dólares por el gobierno y de alguna manera nuestros ancianos están allí tirados en tantos lugares. Sin lugar a dudas, me parece que la generación nuestra, y estoy lanzando aquí un reto y estoy haciendo un editorial, soy yo, no es la pastora, soy yo, Jesús se mide, editorizar, dándole un poco de editorial a esto aquí, porque sin lugar a dudas es indignante nosotros poder ver cómo de alguna manera el gobierno se hace de vista larga y los recursos lamentablemente ¿verdad? Son repartidos entre yo no sé dónde y de alguna manera los que sufren son nuestros viejitos, pastora. Entonces nuestras iglesias, y lo quiero decir con mucha candidez, pero muchas veces en nuestras iglesias se le da más prioridad a la juventud y se le da prioridad a otras cosas y a los pobres ancianos de nuestras iglesias se siguen dejando a un lado, no se les da el seguimiento, hay que darle seguimiento a otras personas. Pastora, yo voy a dejar el editorial aquí porque de verdad que me indigna, pastora, me indigno, y perdóneme que yo sé que esta es su sección, pero me indignan cosas que no puedo bregar con eso y por eso levanto mi voz y a veces caigo mal por eso. Pero yo soy de los que defiendo, tengo que defender nuestras generaciones y a nuestros viejitos hay que honrarlos y hay que ayudarlos. Sí, definitivamente, y agradezco esa aportación, es el sello del cierre de esta sección, pero estoy 100% de acuerdo, 100%. Y seguir educando a nuestra generación que se sigue levantando, el legado y la herencia que han recibido de esa generación. Seguir exaltando y procurándolo, y más en medio de estas restricciones que a veces tenemos en nuestros cultos presenciales, no dejar de procurarlos. Claro. Y compartirle cuánto valor tienen y cuánto aprecio le tenemos. Así que ya en los próximos programas, pues simplemente ofreceremos algunas alternativas, solamente sugerencias que pudieran ir adoptándose en los programas de su iglesia al que pueda hacerlo. Amén. Definitivamente, pastora, me parece que el programa de hoy nos pone a hacer una gran reflexión de cómo también la iglesia puede de alguna manera continuar siendo de bendición y no olvidar a los que están olvidados. Si hay algo que me gusta del libro de Lucas, yo hablaba de esto el domingo en una predicación, que Lucas cuando habla del testimonio de aquellos muchachos que llevaron a aquel paralítico y lo subieron por el techo y luego lo bajaron. Una de las cosas que yo decía era que Lucas siempre le gustó darle nombre a los que no tienen nombre y darle voz a los que no tienen voz. Lucas Lucas pone en el mapa a 4 muchachos que si no llega a ser por Lucas, nadie se hubiera enterado de lo que pasó allí. Pero Lucas le dio nombre y le dio voz a aquellos muchachos y por su gesta. Y a mí me parece que la iglesia tiene que moverse en la dirección de darle voz a los que no tienen voz. La iglesia es una voz profética y tiene que poner en el panorama a los que están desaparecidos en el panorama. Así que, pastora, sin lugar a dudas tenemos trabajo que hacer. Amén, amén. Al paso que Dios quiere llevarnos. Así sin ignorar sea. esa población. Así que les mismo bendigo y que sigan disfrutando de este número 50 programa y los próximos recursos también que nos puedan edificar con esa palabra que siempre lo hacen en cada programa. Así Dios sea, pastora. Mucho. Y pastora, antes de irse, ¿cómo la gente puede comunicarse con usted, pastora?
Sí, pueden acceder directamente a la página del Centro de Discipulado Mundial, Facebook, nuestra página cddm.church, cddm.church o Centro de Discipulado Mundial. Ahí puede acceder a nuestra página y ver nuestro ministerio y conseguirnos, o al teléfono 787-559-8542, y estamos para servirle con la ayuda de Dios. Pastora, gracias. Gracias por bendecirnos. Gracias porque ciertamente siempre su palabra es tan sabia y tan de profunda bendición para nosotros. Ciertamente sus palabras nos edifican y nos bendicen para la gloria de Dios. Gracias, les bendecimos. Amén. Un abrazo, pastora.